Hablaremos sobre el tema fuente de financiamiento de la unidad 4 por su servidor Orlando Hernández López de la carrera de Ingeniería Industrial. Comenzaremos explicando lo que son las fuentes de financiamiento, de donde dice que en un negocio reunir el capital es lo más importante. La forma de conseguir ese capital que una empresa necesita es a lo que se llama financiamiento. Y pues como sabemos que a través del financiamiento se le brinda oportunidad a la empresa para que de esa manera pueda mantener lo que es su economía de una manera estable. Y pues ya cuando una empresa pues esté en busca de lo que es el financiamiento, puede ocurrir por los siguientes aspectos que les voy a mencionar. Pues uno sería cuando la empresa tiene falta de liquidez necesaria para poder enfrentar sus obligaciones diarias, como podría ser sus deudas, compra de insumos, mantener el inventario, pagar sueldos, entre otros aspectos. Como siguiente tenemos cuando también la empresa quiere expandirse o adquirir nuevas maquinarias, más equipamiento para su empresa, ampliar su local, abrir nuevas sucursales y pues que al igual no cuenta con el capital suficiente para poder realizarlo. De esa manera pues las empresas pues tienden a ocurrir lo que es la fuente de financiamiento para pues así pues cumplir con sus obligaciones, o entre otros aspectos sería pues ampliar local o adquirir una maquinaria pues para producir mucho más y pues tener más ventas en el mercado. Bueno, pues antes de comenzar lo que es la explicación de arrendamiento financiero, pues nos dice que arrendamiento hay de dos tipos. Uno sería el arrendamiento puro, cuando uno pues renta de manera mensual, anual, ¿sí? Un bien o algún inmueble. Y pues cuando el contrato pues vence, pues eso se vuelve a renovar, pero pues esta parte del arrendamiento puro pues aplica de solamente rentar y solamente rentar. Y lo que es el arrendador siempre es dueño del bien o del inmueble que se está adquiriendo. Sí, pues bueno, ya como siguiente punto, pues ahí está lo que es el arrendamiento financiero, que tal igual es una de las opciones de fuentes de financiamiento para una empresa. Pues con lo que es el arrendamiento viene la palabra rentar, y como aquí nos dice, pues variedad de crédito no bancario que formaliza por medio de un contrato, virtud del cual la arrendadora se obliga a adquirir bienes que requiere un cliente para su uso. Pues en este caso, pues como una empresa de producción que quiere aumentar sus producciones anuales y no tiene el capital suficiente para adquirir nuevas maquinarias, entonces pues la empresa acude a una arrendadora para pues, que le puedan rentar lo que son las maquinarias, y a través del contrato se estipula pues las cláusulas para firmar lo que es o para adquirir las maquinarias que uno requiere. Si en otra parte pues se establece un plazo forzoso para ambas partes, se acuerda una renta al cliente o arrendatario que está obligada a pagar como contraprestación por el uso de los bienes respectivos. Pues y en esta parte pues en dicho contrato se tiene que establecer primero lo que es cuándo tiene que pagar de renta. Pues en este caso sería mensual, que es lo más común que se paga de manera mensual. Una vez teniendo lo que es la renta, pues ahora sí se obtiene lo que es el plazo forzoso, que cada cuando lo que es el cliente tiene que estar pagando por renta de los bienes adquiridos. En este caso, como di el ejemplo de una empresa que adquirió maquinaria en una arrendadora, pues se establecería el plazo para estar pagando lo que son las rentas que se estableció. Nos dice que en el artículo 15 del Código Fiscal de la Federación define el arrendamiento financiero de la siguiente forma: en el contrato por el cual se otorga uso o goce temporal de bienes tangibles, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos. 1. Que se establezca un plazo forzoso que sea igual o superior al mismo de deducir la inversión en los términos de la disposición fiscales, o cuando el plazo sea menor, se permita a quien reciba el bien. Como siguiente punto, de que es que la contraprestación sea equivalente o superior al valor del bien al momento de otorgar
su uso o goce. Como número 3, que se establezca una tasa de intereses aplicable para determinar los pagos y el contrato se celebre por escrito. Consignar expresamente en el contrato el valor del bien objeto de la operación y el monto que se corresponda al pago de intereses. En los contratos pues deberá contenerse las obligaciones de arrendatario, entre las cuales podemos mencionar: el arrendatario no podrá dar a los bienes un uso distinto a lo convenido, deberá conservar los bienes en estado que permita su uso normal, los equipos arrendados quedan cubiertos por un seguro a favor de la arrendadora, con una vigencia anual renovable durante la duración del contrato de arrendamiento, ¿sí? En esta parte, pues alguno de esas cláusulas establecidas en el contrato, si alguno no se cumple, pues el contrato se viene abajo. Por ejemplo, no sé, que el arrendatario, pues que si no le da un uso adecuado a lo que adquirió, por ejemplo, no sé, que adquirió algún o rentó algún vehículos para transportar productos terminados, y si le da un uso distinto a lo que está establecido, pues en este caso el contrato se vendría abajo. O por lo contrario, cuando pues que no sé, una arrendadora pues ya no quiere volver a renovar lo que es el contrato, pues también aplicaría esa parte, ¿sí? Porque aquí nos menciona que una vigencia renovable durante la duración del contrato de arrendamiento, ¿sí? Pues bueno, con el término del contrato se tiene la posibilidad de dar dos alternativas al cliente. La primera sería pues que cuando sea el término del contrato, cuando ya se haya agotado, pues que ésta lo pueda renovar nuevamente por el tiempo estipulado por ambas partes, ¿sí? La segunda alternativa, que sería pues es venderle lo que es el bien que se está adquiriendo. En este caso, como la empresa, no, como el ejemplo que daba, que la empresa, no sé, rentó automóviles, en este caso pues sería vender los automóviles a la empresa, pues para su uso de patrimonio de lo que es dicha empresa, ¿sí? Al igual, donde se considera las rentas que se han efectuado, una vez que esa parte ya aplica, que se analiza lo que son las rentas que se han efectuado durante el tiempo anterior, lo que se venía pagando mensualmente, ¿sí? Y a raíz de eso se realiza un cálculo de tal manera que la empresa tenga la posibilidad de poder comprar el bien, ¿sí? Y ya sería esa parte. Y aquí les muestro un ejemplo, por ejemplo, las arrendadoras de autos. Al firmar lo que es el contrato, como se venía mencionando, donde se estipula todas las cláusulas, al término del contrato se le da dos alternativas, ¿sí? Se le vuelve a dar lo que son otras dos alternativas, que uno sería que pague el valor de rescate, que es complementario a lo pagado de renta, ¿sí? Ese sería un monto más. Pues ya también se analizaría lo que son las rentas que se vienen pagando mensualmente, y se pagará también lo que es el valor de rescate, como aquí nos menciona, que es complementario al pagar lo pagado de la renta. Y en ese momento el auto ya pasa a ser propiedad del rentador del vehículo, ¿sí? O como segunda alternativa, pues sería nada más renovar el contrato, pero en este caso, cuando se renueva lo que es el contrato, pues la arrendadora pues recoge el auto y da uno nuevo, porque se está volviendo a renovar lo que es el contrato. Bueno, hablaremos en este caso sobre los créditos mercantiles, donde dice que el crédito mercantil es un término utilizado en finanzas, bancos, títulos y valores financieros. Su evaluación se funda en el exceso de rendimiento, así como en el tiempo probable de su subsistencia. Constituye un activo intangible de acuerdo a las normas de contabilidad. El crédito mercantil adquirido nos dice que es el monto adicional pagado sobre el valor en libros en la compra de acciones o cuotas partes de interés social de un ente económico activo. Y al igual lo que es la amortización del crédito mercantil adquirido, nos dice que se debe hacer en el tiempo de explotación del intangible, que no puede ser superior a 10 años. Y en general los intangibles se deben amortizar de manera sistemática durante su vida útil.
para efectos fiscales solo el crédito mercantil adquirido es deductible vía amortización en un periodo no inferior a 5 años con el método que establezca la contribuyente. El crédito mercantil formado no es susceptible de registro, pues su valuación es muy manejable y podría desvirtuar los estados financieros. Como siguiente opción de fuente de financiamiento tenemos al factoraje financiero, donde dice que es un producto financiero en el cual las empresas reciben las facturas o derechos de cobro de los comerciantes o fabricantes a cambio de que éstas les paguen anticipadamente, pero descontando una comisión o tasa de descuento. Es decir, pues que son las cuentas por cobrar que no se ha utilizado, ¿sí?, como una herramienta para poder financiar, y así donde el factoraje comienza a ser un factor crítico del crecimiento de cualquier empresa, ¿sí? Y al igual nos dice que es una herramienta financiera que permite a empresas con cuentas por cobrar de buenos clientes en los que se ha convenido un plazo por el pago y recuperar esos recursos. En este caso, dicha empresa da lo que es bienes o lo que son productos a crédito. Sí, pues esto tiene necesidad de cubrir con sus obligaciones, que lo que hace es acudir a un factor. Bueno, en el caso del factor, pues le da lo que la empresa le muestra una lista de clientes que sacaron algún bien a crédito, que son las cuentas por cobrar que todavía no se han utilizado. Entonces le dice pues que tiene esta lista de clientes que ascienden a, no sé, a 3 millones de pesos, y pues que necesita el recurso para pagar sus obligaciones, y pues que de la suma total que asciende las cuentas por cobrar a 3 millones, pues entonces el factor pues no se le da el dinero que necesita, no sé, 2 millones, y el otro millón de pesos le queda a lo que es el factor. Pero en el caso de lo que es el factor, ¿qué es lo que hace? Pues darle lo que es notificarle al comprador pues que ya pagó la cuenta que debía con dicha empresa, y pues que es a él al que tienen que pagar lo que se debe. Sí, pero en el caso de, por ejemplo, si un comprador no llegara a pagar esa parte de lo que debe con el factor, porque lo que es el factor ya es el quien está cobrando esa cuenta por cobrar, porque ya liquidó a la empresa que lo necesitaba el capital. Si el comprador no llegara a pagar, entonces el factor tiende a notificarlo a la empresa que dicho cliente no está pagando. Entonces pues la empresa que puede hacer, pues recuperar lo que ese cliente no pagó al factor, para que así pues no pierda. Entonces en esta parte de lo que es el factoraje financiero es una herramienta muy muy adecuada, en el cual participa lo que es un vendedor, que sería la empresa, un comprador, que sería nuestro cliente, y un factor, que entraría lo que es la parte del factoraje financiero, donde en pocas palabras es de que la empresa vende a crédito a un cliente, y pues bueno, que las cuentas por cobrar que no se han utilizado, lo vende las facturas o vende esa lista de clientes a un factor, porque la empresa necesita, o el vendedor necesita capital para cumplir con sus obligaciones. Entonces le da el factor lo liquida esas cuentas, ¿sí? En muy poco tiempo, y entonces el factor se encarga de cobrar ahora a los clientes, a los compradores, ¿sí? Y pues en este caso el factor nunca pierde, sino que el que va a perder es la empresa, porque si en algún momento el cliente, como les decía, que algún cliente no paga, el factor le notifica a la empresa, lo que es al vendedor, y pues la empresa regresa ese dinero de lo que el cliente no pagó, ¿sí? En ese caso sería el factoraje financiero, y como nos dice, pues es una herramienta más, ¿sí?, para que la empresa pues pueda crecer al igual. Como nos dice, pues las partes del factoraje financiero, pues
Como primer punto tenemos que vamos a manejar lo que es el vendedor, que es la empresa en sí, ¿sí? Un comprador, que es nuestro cliente, y lo que es un factor, que es la que se encarga de lo que es el facturaje financiero. Dice que el vendedor vende a plazos un bien al comprador, ¿sí? En ese caso pues sería crédito, ¿sí? Donde dice que el vendedor decide acercarse a un factor en cuanto necesita un capital, ¿sí? Para que de esa manera pues pueda cumplir con sus obligaciones. Sería un ejemplo, ¿sí? Que le anticipe los recursos derivados de esas cuentas por cobrar, ¿sí? Que si por ejemplo los clientes que tuvieron lo que son los bienes a crédito, entonces de los clientes que deben, lo que es el factor le paga antes a la empresa, y nos dice que los recursos derivados de esas cuentas, pues nos dice que esa parte de una vez que el factor ya cubrió esas cuentas por cobrar a la empresa, entonces el factor se acerca con el pagador para confirmar que la cuenta por cobrar sea existente. Si en verdad si existe esa cuenta por cobrar, entonces el factor aceptará esa parte de financiamiento para que la empresa le puedan financiar el dinero que necesita, ¿sí? Y después el factor regresa con el vendedor, le anticipará los recursos que necesita, ¿sí? Y posteriormente el comprador se le notificará por el factor que las cuentas por cobrar fue pagada, y es al factor quien hay que pagar, ¿sí? Pues en esa parte, como una vez ya se liquidó, el factor liquidó al vendedor, entonces el cliente debe pagar al factor para recuperar el dinero que invirtió a la empresa que necesitaba el dinero, ¿sí? Y como lo mencionaba anteriormente, que si algún cliente no llegara a lo que es a cumplir con el pago, entonces ¿qué es lo que hace el factor? Notifica a la empresa, lo que es al vendedor, y la empresa tiene la obligación de regresar ese dinero que el cliente no llegó a pagar, para que el factor no pierda. Bueno, que en lo que es el facturaje financiero encontramos lo que es factoring con recurso. Nos dice que consiste en pagar de manera parcial anticipada las cuentas por cobrar de una empresa. En esa parte entraría lo que es el factor, ¿sí? Quien compra esas cuentas por cobrar de una empresa, y la empresa que está vendiendo esa parte de las cuentas por cobrar pues lo recibe de manera de contado, ¿sí? Porque puede ser que la empresa necesite un capital para cubrir obligaciones, o para expandirse, o para hacer nuevas sucursales, mantener su inventario, o entre otras cosas, ¿sí? Y en el caso se dice que es con recurso porque la empresa de factoraje, en caso de no poder realizar el cobro a la empresa compradora, cuenta con el derecho de exigir la devolución del dinero anticipado. Como les mencionaba, pues en esta parte entra de que, por ejemplo, una empresa vende lo que son sus cuentas por cobrar, ¿sí? A un factor, como se lo mencionaba. El factor que hace, pues pagarle, ¿sí? De manera de contado esa parte de las cuentas por cobrar a la empresa que está vendiendo sus cuentas por cobrar, y el factor pues será quien va a estar cobrando o notificando al cliente o al comprador que es a él quien se le debe de estar pagando lo que se debe, porque él ya liquidó esa cuenta con la empresa que se le debía. Pero en el caso de que si un cliente o un comprador pues no pagara por ciertas razones de, no sé, de incumplimiento, o de fallecimiento, entre otras cosas, pues entonces el factor quien compró las cuentas por cobrar de dicha empresa tiene la obligación de notificar a dicha empresa que necesitaba ese recurso y que vendió sus cuentas por cobrar, de que tal cliente no está pagando, y pues en ese caso la empresa o el vendedor pues devuelve dinero al factor. Pues en esa parte pues el factor no pierde, ¿sí? Si no le paga un cliente, notifica al vendedor o a la empresa, y la empresa se encarga pues de liquidar ese dinero que el cliente no está pagando. En el caso de factor puro, que es sin recurso, dice
que consiste en la compra de las cuentas por cobrar de una empresa en forma total y anticipada. ¿Sí? Sería lo mismo que el factor pues compra las cuentas por cobrar de dicha empresa y el factor pues paga de manera de contado esas cuentas por cobrar, porque la empresa, como les digo, pues como les siempre lo vengo mencionando, pues que necesite ese recurso, ¿sí? Ya sea para lo que se lo necesite. Y el factor pues queda como responsable de estar cobrando a los compradores, a los clientes, ¿sí? Para que recupere ese dinero invertido. Pues en esa parte pues dice sin recurso, nos menciona ahí. Se dice que es sin recurso debido a que la empresa de factoraje no tiene el derecho de exigir la devolución del dinero anticipado por cualquier insolvencia de pago por parte del comprador. Pues en esta parte, sin el primero de factoring con recurso, sí se puede pedir la devolución si algún cliente o comprador no está pagando. En esa parte de factoring puro, o que es sin recurso, pues no se puede exigir la devolución de dicho dinero que si un comprador o un cliente pues no está pagando. Entonces en este caso el factor es el quien saldría perdiendo si en ese caso si fuera un factor impuro y sin recursos. Pero en este caso pues no es simplemente de que la empresa venda las cuentas por cobrar a un factor y ese factor pues lo compre, pero en este caso sería pues ¿sí? Le daría una comisión por esa parte y por eso el factor siempre estaría ganando si fuera en el caso de un factoring con recurso. Y si sería sin recurso, pues en esa parte pues sí, en algún momento perdería si algún cliente no llegara a pagar, porque en esa parte no aplica la devolución del dinero anticipado. También encontramos al factoring a proveedores, donde dice que consiste en liquidar en forma total y anticipada las cuentas por pagar a los proveedores de una empresa de las cuales se obtuvo un producto o servicio a crédito. Y pues entraría esta parte donde dice que el pagador se acerca al factor y decide si descuenta o no las compras a crédito que se obtuvo. Y de hacerlo así, el factor hará directamente su pago al vendedor de manera total de los bienes y servicios que se adquirió a crédito. Y esperará a que el pagador, o sea el factor, recupere sus cuentas por cobrar para poder hacerse los recursos de regreso. Pues en esa parte sería de que si un comprador pues se acerca al factor y pues en el cual decide si sí o no, el factor liquidará de manera total a las cuentas por cobrar a la empresa o en este caso al vendedor. Y si decide que sí, entonces el factor tiende a pagar esas cuentas por cobrar del comprador y a su vez entonces el factor espera a que el vendedor pues se recupere y pues al igual de esa manera pues regrese lo que el factor invirtió en pagar al vendedor, ¿sí? Y pues que se recupere ese capital pues prácticamente invertido. Pero de quién, pues va a ser del vendedor, que pues esta vez pagará lo que es el factor, ¿sí? También encontramos lo que es el factor internacional, donde dice que consiste en pagar en forma total y anticipada al exportador, ¿sí? Hablamos sobre exportación de productos y sobre otros países extranjeros, las cuentas por cobrar generadas por sus ventas en el exterior, sin tener que esperar el vencimiento para su cobro del comprador extranjero. En este caso, pues donde dice pues que cuando se exporta productos a países extranjeros, por ejemplo, no sé, a Japón, ¿sí? Que México está una empresa mexicana está exportando productos a Japón, ¿sí? Y sucede el caso de que no llegaran a pagar, pues en este caso de no sé, un personal de México viajar hasta Japón y ver la situación del por qué no le están pagando, pues saldría muy caro lo que es el viaje. Y pues y al igual pues qué tal ahora pues llega a Japón a la empresa que se le adquirieron productos y pues que no llegaron a pagar después de lo que es el viaje. Entonces pues entra lo que es la parte de que existen empresas de factoraje
financiero que es internacional, que te adelanta la factura, es decir, que aún sin que haya pagado el cliente, tú tienes un porcentaje muy alto de esa factura que tú vendiste a dicha empresa. Entonces es una gran ventaja de lo que es el factor internacional. Sí, pues que ya funciona sobre exportar productos a países extranjeros y pues a pesar, bueno, una vez ya vendiendo el producto a dicha empresa, pero yo puedo obtener un porcentaje muy alto ya de las facturas que yo vendí, ¿sí? Sin esperar pues que esta parte se venza. También encontramos lo que es la tarjeta empresarial. Pues aquí nos menciona que es un gran apoyo, ¿sí? Conjuntamente establecido con Nacional Financiera para apoyo a la micro y pequeña empresa, a través del cual factoring, volvemos a encontrar lo que es la palabra factoring, lo que es el factoraje, adquiere de estas los documentos expedidos a su favor, ¿sí? Esos documentos pues ya se lo toma a su favor por empresas comerciales e industriales, de tal forma que anticipa en su totalidad el importe de dicho documento menos el costo financiero respectivo. Pues, bueno, la tarjeta empresarial, como se sabe, es un programa de apoyo de la micro y pequeña empresa. También encontramos lo que es el refactoraje, donde dice que esta operación se realiza exclusivamente entre empresas de factoraje, ¿sí? Consiste en que una de ellas le presente a la otra las cuentas por cobrar que adquirió regularmente de sus clientes, para que la segunda le otorgue un anticipo por el importe total de dichas cuentas, menos el costo de financiero respectivo. Por ejemplo, tenemos una empresa de producción que vende sus cuentas por cobrar a una empresa de factoraje. Esta primera empresa de factoraje, se lo muestra a una segunda empresa de factoraje. ¿Y para qué? Pues para que ésta le otorgue un anticipo, como ya se mencionaba, por el importe total de dichas cuentas, ¿sí? El factoring telefónico consiste en el reporte telefónico de los datos de los documentos expedidos por las empresas comerciales en favor de proveedores. En el caso de factoring electrónico, consiste en acreditar en forma directa a los cuentavientes de la banca las operaciones que se realizan con factoring, lo anterior a través del sistema de tesorería automática. Otra opción de fuente de financiamiento tenemos al autofinanciamiento. De acuerdo al artículo 63 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, los autofinanciamientos son los sistemas de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumidores que aportan periódicamente sumas de dinero para ser administradas por un tercero para efectos de adquisición de bienes determinados. Nos dice que es un sistema de comercialización que integra grupos de personas que aportan mensualmente una cuota que se administra a través de un fideicomiso, ¿sí? Les menciono un ejemplo en el caso de, no sé, de ciertos grupos de empresas, ¿no?, de productoras, y pues hacen una organización en el cual pues empieza lo que es la reunión, se puede llamar de esa manera, y pues empiezan a dar una cuota mensual, ¿sí? En el momento que todos hayan dado esa cuota, suponiendo que se reunió 500,000 pesos, ¿sí? Empieza a haber como un tipo subasta de, por ejemplo, quién necesita una máquina de producción, quién tiene una máquina ya deteriorada, ¿sí? que le urge cambiar esa parte, y pues la empresa o la organización que le interese ya en cambiar urgentemente esa parte, entonces a esa empresa se le da esa cuota que se juntó durante un mes, ¿sí? Para que dicha empresa pues pueda pues cambiar esa máquina deteriorada por una nueva, sí, pues con un porcentaje muy bajo. En el caso pues tiene muchas ventajas, como por ejemplo flexibilidad en buro de crédito, sin enganche, cómodas mensualidades, ¿sí? Y pues al igual en otra parte, en la siguiente mensualidad pues se reúne nuevamente una cierta cantidad
y nuevamente se vuelve a hacer como tipo subasta quién necesita urgentemente ese dinero. Sí, pues sería de mucha ayuda. Y pues al igual que encontramos dos tipos de autofinanciamiento, que es el cerrado, nos dice que se conforma por un número determinado y exacto de participantes que inicia actividades cuando se han completado sus miembros y se finiquita cuando todos los integrantes hayan realizado el último pago. Sí, y el abierto tenemos que permite el constante ingreso de nuevos participantes y el egreso de los que concluyan su aportación. La recepción del beneficio y pago del adeudo, por lo que no requiere de un número determinado de integrantes. Pues la diferencia entre estos dos es de que uno pues ya tiene un número determinado de participantes y el otro que permite pues que se integren nuevos o que otros egresen. En ese caso, ¿quién la regula? Dice que la Secretaría de Economía se regula las empresas que ofrecen el sistema de autofinanciamiento a través del reglamento del sistema de comercialización. Consisten en la integración de grupos de consumidores y mediante la norma oficial mexicana NOM-037-SCFI 1994, la cual establece los requisitos para los contratos de adhesión en los sistemas de comercialización consistentes en la integración de grupos de consumidores. Y en el caso del tema de banca de segundo piso, dice que en México también llamamos bancos de desarrollo o bancos de fomento. Son bancos dirigidos por el gobierno federal cuyo propósito es desarrollar ciertos sectores, lo que es el agrícola, autopartes, textiles, atender y solucionar problemáticas de financiamiento regional o municipal, o fomentar ciertas actividades como por ejemplo la exportación, desarrollo de proveedores, creación de nuevas empresas. Las acciones de la banca se ha constituido como una herramienta de política económica fundamental para promover el desarrollo, resolver los problemas de acceso a los servicios financieros y mejorar las condiciones de los mismos para aquellos sectores que destacan por su contribución, el crecimiento económico y el empleo. Y como último tenemos al mercado de dinero y mercado de capitales, donde nos dice que el mercado de dinero, por su parte, en el mercado de dinero participan bancos centrales, bancos comerciales y casas de aceptación que buscan para su cartera de inversiones instrumentos a más corto plazo con más liquidez y de menor riesgo, como los depósitos, préstamos colaterales, pagarés y letras de cambio. Y en el caso del mercado de capitales, pues estos mercados incluyen a los mercados de acciones y a los de bonos y resultan ser indicadores de la situación económica mundial, por lo que son estudiados directamente con cuidado por las instituciones que operan en ellos, como los bancos comerciales, las empresas y las compañías de seguro e hipotecarias. En este caso del mercado de capitales, pues las empresas corren un mayor riesgo y pues al igual requiere uno de tener mucha paciencia, ¿sí? Pues como último nos muestra una pregunta que dice ¿a cuáles acudir? En esta parte pues nos dice que conocer las diferencias en su función es indispensable para las empresas, ¿sí? Pues conocer cada una de las fuentes de financiamiento que tenemos es muy indispensable. Y después de eso, bueno, una vez conociendo todas las características de las fuentes de financiamiento, tenemos que ver las necesidades que tenemos cada una de las empresas para después, una vez analizando qué necesitamos, ver qué fuente de financiamiento es la más adecuada, ¿sí? Nos dice que también lo es para los inversionistas, pues elegirán con base en sus metas de rendimiento y su planeación estratégica. Esta parte es muy indispensable de conocer y además de eso ver qué necesidades tengo y qué metas quiero alcanzar y lo que es nuestra planeación estratégica. A raíz de eso yo voy a saber en qué fuente de financiamiento yo quiero estar. Eso sería todo, muchas gracias.